Sí, 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 totalmente. Buenas tardes a todos. Ya estamos en esta primera gran transmisión del día de hoy desde INDECAC y estamos aquí como últimamente lo hacemos para tener estas cápsulas breves, introductorias para ustedes, siempre de manera previa a tener algún curso, taller, seminario, alguna conferencia, para que conozcan un poquito al ponente que va a estar con nosotros. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una gran plática con la maestra Maribel Ayala Jiménez, abogada especialista en materia familiar, pero mi querido Aresbir, cuando platicábamos respecto de que hacía falta esta interacción con abogados postulantes especializados en diversas materias, dijiste la maestra Maribel, porque hablábamos hace unos minutitos antes de entrar al en vivo de que escuchamos muchas veces la perspectiva judicial, pero también nosotros que en el foro jurídico de INDECAC, en su gran mayoría somos abogados postulantes, requerimos también compañeros que estén en el campo de batalla, ¿no? Del otro lado de los juzgadores. Entonces, hoy nos traes una gran invitada especialista en la materia. Así es, amiga, buena tarde a todos. Esto es muy importante. Normalmente nos preocupamos mucho de compartir con ustedes órganos jurisdiccionales, jueces, magistrados, pero ¿qué hay de los litigantes, de los abogados que estamos el día a día viviendo las filas ahí, por ejemplo, de mi querida maestra y amiga Maribel, ahí en los juzgados familiares, en Juárez? De pronto que hasta paros hacen, que ahorita que se viene la época de calor, amiga, es infernal. Se siente ahí a 40, 42 grados cuando estás afuera a 30, 32. El hacinamiento, las filas de pronto en los elevadores, pero también la parte bondadosa, ¿no? Cómo saber litigar mejor, porque esto nos va a dar muy buenos resultados. Estamos hablando de temas muy delicados, como son las uniones, el proceso de esta unión y cómo cuando esta unión termina, qué es lo que va a pasar, ¿no? Esta disolución del vínculo y todo lo que implica, la liquidación, los incidentes, los niños, la guarda y custodia, la pensión de alimentos, qué aciertos tenemos, a veces qué tropiezos llegamos a tener, cómo enmendarlos. Pues todo esto, tema de sucesiones, hay mucha gama de posibilidades en materia familiar, en esta rama del área civil, que es fundamental. Recordemos que el núcleo de las sociedades, pues, es la familia. Y qué mejor que una experta litigante, que además junto con su equipo hacen un trabajo estupendo y maravilloso, van a tener oportunidad de escucharla. Pues creo que sin más les presento a la maestra Maribel, una gran postulante y de ella misma lo van a escuchar. Amiga, bienvenida a Indecaj. Amigo, muchas gracias, Cris, muchas gracias por esta oportunidad. Dejan las expectativas muy arriba y espero llenarla en este curso. Muchas gracias, amigo, nuevamente. Un placer coincidir contigo. Y pues sí, efectivamente es un tema que evidentemente es muy recurrente, es de los temas más comunes. Me está apareciendo en la pantalla algo, ya, perdón. Es de los temas más comunes. Usualmente yo lo comparo mucho como cuando empiezas a manejar, ¿no? Siempre la mayoría, por lo menos los que tenemos de 40 para arriba, todos empezamos a manejar en un Volkswagen. Bueno, casi todos empezamos a manejar divorcios cuando empezamos la carrera, ¿no? Porque no falta alguien que te pida asesoría o demás, y creo que pareciera que lo más sencillo es ese juicio, esa particularidad, el divorcio. Y no es así, sí tiene que tenerse como ese tema, esas ganas, sobre todo ese conocimiento, porque la persona que está acudiendo a ti realmente tiene un problema complejo. Y nuestro deber como abogados postulantes, pues justamente es quitarle ese pesar de la mejor manera, ¿no? Y en esto entra, justo como lo decías, el sistema judicial ya está sobrepasado en cuestión de trabajo. Es muchísima la carga de trabajo que hay en materia familiar en todos los estados, me atrevo a decirlo. Creo que es en el que más hay recurrentemente la activación jurisdiccional por parte de la población. Es
están sobrepasados. Este tipo de juicios no es que sean sencillos, pero sí se pudieran lidiar de una manera más fácil, y eso es justo lo que está previendo el nuevo Código de Procedimientos, porque a la par de la realidad que en materia familiar está siendo muy dinámica, están cambiando muchas cosas, incluso desde la misma concepción de la familia, están cambiando tanto que trata de ir a la par de la jurisprudencia, de todo lo que se ha dicho en la Corte últimamente, lo trata de adaptar a la realidad. Y por esto es que me parece súper importante el tener estas opciones en que se puede hacer la disolución del vínculo matrimonial desde una perspectiva más en cuestión de inteligencia emocional, de dar más celeridad a estos procesos y también quitar esta carga judicial, que era de lo que les comentaba en un principio, ¿no? O sea, expedientes interminables que de cierta forma el legislador lo trató de hacer en la reforma del 2009 aquí en la Ciudad de México, dándonos esta belleza que es el divorcio encausado. ¿Por qué? Porque antes ya había muchísimas causas, ¿no? Y teníamos que atender a ellas y teníamos aparte que probar esas causas. Y con esta reforma del 2009 nos apertura todo un panorama diferente para poder impulsar y poder ir ante la autoridad jurisdiccional para manifestar que ya no queremos seguir ahí, sin otro requisito que no sea la manifestación de la voluntad. La única causal se redujo a una cosa que es la voluntad, ¿no? El hecho de decir, ya no quiero seguir en esta relación, entonces, por favor, esa es mi causa. De hecho, ya ni siquiera se considera un juicio como tal, ¿no? Y ya será cosa que platiquemos durante el curso, si ustedes así lo permiten y están interesados, en que ya no hay mayor causal más que esa, la propia voluntad, pero hay que saber hacer las cosas como deben ser. Y más aún cuando ya se asoma la vigencia y que ya está la vigencia del Código Nacional, pues entonces bien atender esos procedimientos. Por ejemplo, ya instruye en este código instruye el divorcio en vía notarial, lo cual es de verdad muy importante porque va a quitar mucha carga de trabajo de lo que tienen en tribunales y ya no se va a activar la acción jurisdiccional distrayéndola en este tipo de procedimientos que de cierta forma es mucho más fácil. Y fíjate qué interesante para la gente que ya se está sumando a través de las redes sociales de INDECAC. Estamos platicando con mi querida maestra Maribel Ayala Jiménez, que va a estar compartiendo con nosotros un taller. Yo le llamo taller porque va a hablar desde la práctica, desde de cómo se hace, cómo lo hace ella. Un taller de los tipos de divorcio y las vías procesales previstas por el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Cuándo va a ser esto? El día de mañana es la primera sesión, miércoles 13 de marzo y el viernes 15 de marzo. Toda la información para inscribirse, bueno, ya está en la página y en grupos. Fíjate que acabas de comentar algo, Maribel, si me permites llamarte así, bien interesante. Todo mundo minimiza la cuestión de llevar divorcios. Ah, es un divorcio, es algo muy sencillo y todo el mundo empieza con eso y más si escuchas hablar a los penalistas, ¿no? Ven a esa parte de civil, de familiar, decir los divorcios, pero no ven todo lo que implica y la trascendencia que puede tener, porque después de esto puede trascender a una cuestión de orden penal, Maribel. Yo siempre he pensado que todo lo que no se resuelve en materia familiar va a venirlo a sancionar la materia penal. ¿Qué pasa con un incumplimiento de obligaciones alimentarias? ¿Qué pasa cuando hay violencia? ¿Qué pasa las lesiones? ¿Qué pasa con un sinfín de situaciones que se pueden traspolar a la materia penal? Y aquí la importancia de este taller de que tú vas a estarnos hablando, y sí quería mencionarlo porque como bien lo dijiste, siempre se minimiza la figura del divorcio, el de llevar divorcios como abogados, cuando considero más bien que el llevar materia familiar se requiere ser, primero, antes de ser un buen abogado, ser una persona empática con las situaciones personales de los demás, porque realmente se requiere mucha empatía, mucha sensibilidad para poder arreglar ese tipo de situaciones, porque muchas veces el cliente va a hacer lo que nosotros decimos. Entonces, ¿qué pasa con nosotros, no? Y fíjate, en este taller que tú vas a estar compartiendo con nosotros, me gustaría, ahorita hablabas del divorcio notarial y que también va a despresurizar mucho los juzgados, pero los puntos medulares que vamos a estar trabajando en tu taller en estos 2 días, Maribel, me gustaría mucho que los comentaras, si vamos a hablar de los escritos y sobre todo el mundo ahorita traemos el tema del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ahorita en la actualidad, ¿cómo se tramitan? El taller está obviamente con las condiciones ya previstas en el Código Nacional, que nos hablaras un poquito de eso que se va a desarrollar, pero ahorita como lo tenemos y como lo vamos a tener con el Código Nacional, por favor.
Claro, con gusto. Realmente el código que nos regula por el momento es muy amable en el sentido de explicarnos qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que tramitar. Básicamente tenemos en la oralidad, ¿no? Con ciertas circunstancias que se explicarán mañana, que vamos a ahondar un poco más, nos indica cómo lo podemos hacer vía oral, siempre y cuando se cumplan con las firmas electrónicas y demás, que también platicaremos de ello, el cómo, cuándo y dónde, ¿no? Porque no se trata nada más de decirles lo que viene en el código. De ser así, pues bueno, lo leemos y lo interpretamos. Pero aquí la cuestión es, en materia práctica, es tratar de dirimir estas controversias que hay, que ciertamente los abogados muchas veces no estamos preparados para ello, porque nos dan una enseñanza en el litigio, pero no tanto en esta labor de poder conciliar a las partes y sacar un buen convenio y hacer un convenio aterrizado, porque al final del día tú lidias con sentimientos más que con patrimonio muchas veces, sino que lidias con sentimientos y es bien complicado porque si en una asesoría, por ejemplo, tú le dices a un cliente que tiene derecho a una pensión alimenticia y a lo mejor proyectas tal cantidad o tal porcentaje, el cliente te compra la idea de que justo va a adquirir ese porcentaje o que va a adquirir esa cantidad de dinero, cosa que no sucede en la práctica. Ahorita como estamos regulados por el divorcio en cuestión de oralidad, ¿no? Con ciertas circunstancias, decíamos lo de las firmas. También tenemos, bueno, el divorcio incausado que se tramita ante la autoridad judicial en materia familiar escrita, tradicional. Y bueno, en este muchas veces nos confundimos y a veces me pregunto si es porque los abogados le queremos dar gusto a nuestros clientes en redactar demandas donde se dicen cosas que no tiene sentido, porque aparte ya no se considera una demanda, no lo considero así, es una solicitud, es un trámite, y dicho sea de cuál, es una solicitud que se hace ante una autoridad judicial, en la que le voy a requerir la separación de personas. Y entonces el código actualmente nos pide que entreguemos un convenio en el cual me parece que la voluntad del legislador fue justo esto, ustedes que están dentro del núcleo familiar, que ustedes conocen su dinámica y sus necesidades, propónganme la forma mejor en que yo pudiera disolver este matrimonio, cosa que rara vez pasa, ¿no? Acude una persona de manera voluntaria y unilateral a hacerle saber a la otra persona, no es propiamente una demanda, ya lo decía, y solicitar estos términos que se entregan mediante el convenio que está previsto en el código, ¿no? Que nos indica el mismo código qué debe de traer. Y nos dice número 1, número 2, qué debe de versar, en dónde van a vivir, sobre la guardia y custodia, sobre los alimentos, sobre la disolución y demás. ¿Qué pasa? Como lo sabemos y lo veremos más a fondo el día de mañana, si no se llega a un arreglo o si no se presenta la otra persona, simple y sencillamente el juez va a determinar esa disolución. ¿No? Ya no existe, más que en algunos estados que desgraciadamente son los más, solamente en Coahuila, Ciudad de México, Guerrero, Quintana Roo, son 8 estados en los que está regulado como tal el divorcio incausado. Todos los demás sigue existiendo esta figura del divorcio necesario, lo cual hace que el litigio sea, ahí sí exista un litigio en donde por ser cuestiones sentimentales pues se llega a tardar muchísimo tiempo, ¿no? Y actualmente también prevemos esta parte de la simple separación de personas, de poder hacer la disolución de los bienes matrimoniales sin que exista el divorcio. Muchas veces te dicen, yo no me quiero divorciar, pero quiero que disolvamos nuestro haber, ¿no? Nuestro haber matrimonial, lo que tenemos en casas, autos, lo que sea, pero no me quiero divorciar. Y también lo prevé actualmente el código. Ahora con el nuevo código nacional para los procedimientos, ¿qué va a pasar? Que nos atañe mucho a la parte de descargar esta relevancia que tienen los jueces en materia de divorcios. Es muy grande, o sea, es mucha la cantidad de divorcios que se dan año con año y cada vez va creciendo, ¿no? Entonces, para desahogar un poco esta parte, se está previendo el trámite notarial, que ya habíamos visto el divorcio bilateral, pero visto desde el lado en que ya los dos están acudiendo a una jurisdicción voluntaria, en donde se están poniendo de acuerdo con todo esto. Y eso pues nos da muchos retos porque no nada más nos habla de un litigio, sino de esta capacidad de conciliación que tenemos que tener los abogados y que rara vez estamos preparados porque no creen que no va a retribuir lo mismo en honorarios, pero le estás quitando un problema y tú sabrás el tabulaje que haces, ¿no? Que de eso también hablaremos dentro de un divorcio y el tiempo que te va a llevar. El cliente lo que quiere es irse sin un problema menos, ¿no? Que en materia familiar difícilmente les puedes dar gusto completamente, pero sí haces lo propio para dejarlo sin problemas. En el caso del Estado de México, por ejemplo, sí prevé este divorcio incausado,
pero el trámite es diferente porque si bien es cierto, se hace el divorcio, se decreta, estén de acuerdo o no, la disolución, los dejas con un pendiente, ¿no? Que es la disolución de la dinámica familiar. Y para ello, pues, te dan los 5 días en que tienen que presentar las pretensiones y eso se convierte ya entonces bien en una controversia del orden familiar. Oye, amiga, tengo entendido que nos vas a enseñar el ABC, ¿no? Desde cómo ingresar la solicitud, que es lo que nos platicabas, hasta cómo se va a emplazar, cómo se va a diligenciar, a turnar, esta parte que muchas veces no se enseña en la escuela, y todo este proceso inicial, ¿no? Hasta las provisionales, porque me parece que va a ser interesante fijar un seminario donde nos puedas comentar como incidentes, como en qué consisten estos incidentes y cómo se logran los incidentes, ¿no? ¿Qué te parece esta parte? Sí, me parece que estás en lo correcto. Justo es esta parte de esos incidentes se hacen desde la nulidad de la notificación, que en materia de divorcio se da muchísimo porque se dan notificaciones fingidas, y entonces esa labor que hace el actuario para ir y cerciorarse que en efecto es el domicilio del demandado es muy complicado porque muchas veces lo que están haciendo por practicidad los abogados es notificar un domicilio que no existe, ¿no? Y que una persona se haga pasar por el demandado y cuando menos te das cuenta ya estás divorciado, porque sí ocurre. Entonces, este tema que comentabas, Ares, de estos toques que dan, que no vienen en el código, que no te lo enseñan en la escuela, es lo que hace interesante esta parte, ¿no? Porque muchas veces vemos en los pósters como si fueran mariachis anunciados divorcio express por 3,000 pesos o lo que sea. Lo que no te dicen es que es una solicitud que van a ir a notificar y se acabó, pero no te llevan al oficio que se lleva al registro civil, que es lo que comentaba Aresvir, el oficio, cómo se tiene que diligenciar, en dónde se tiene que diligenciar, en dónde tengo que interponer mi solicitud, cómo se va a diligenciar, en cuánto tiempo te dan la anotación marginal, qué tienes que checar en el acta una vez que te la den, porque muchos se dan cuenta que está mal escrito su nombre hasta el momento en que se van a divorciar, un abogado se los dice. Todo este tipo de toques son los que se tienen que expresar, porque para esto son este tipo de cursos, seminarios, continua preparación, porque como abogado postulante lo ves desde afuera, ya no hablas de una actividad jurisdiccional, sino cómo activarla y cómo hacer que llegues al resultado que tú quieres para tener un resultado firme que realmente le sea útil a tu cliente, ¿no? Y como bien decías, o sea, te tienes que rodear de un equipo en el que confías, en el que preparas y que siempre, yo creo que lo de hoy es trabajar justo en equipo. Eh, Regularmente nos dicen a los familiaristas, ¿no? Es que, lo que sea, siempre buscan al familiar así de, ay, pues me hace el favor, ¿no? Y me llevo el cliente. No es eso, pero de verdad sí tienes que saber trabajar bien cada una de las cosas. ¿Y cómo lo aprendes? Pues solamente así, o sea, trabajándolo con los clientes, lo que te vayan pidiendo, aunque siempre sean divorcios, aunque siempre sean guardias y custodias, que de hecho en materia familiar da para mucho más que eso, cada uno es diferente, cada uno tiene su enfoque, cada uno tiene su necesidad y por tanto cada uno necesita una atención especial. Exactamente, amiga. Pues creo que esta es una parte bien interesante, por eso la idea de dar este seminario, perdón, este curso, que puede ser un seminario, esta puede ser como la plataforma, ya que muchas veces lo primero que nos llega como litigantes son asuntos de divorcio. Como bien lo mencionaba Cris, sales, bueno, es más, ni sales y ya los familiares ya te están buscando, el amigo del amigo, la tía, etcétera. Entonces, esto es un tema bien, bien recurrente que es muy importante. Creo que es la materia por excelencia que más nos foguea de inicio. Ya después como que muchos emprendemos rutas hacia otras especialidades. Sin embargo, tú nos vas a demostrar cómo el ser una especialista en materia familiar puede también tener pues productos importantes, incluso económicos, ¿no? Porque entramos a otra área que lo mencionaste hace rato, que son los honorarios. Los honorarios que, vaya, erróneamente muchos abogados piensan que por ser familiaristas no se cobra, o se cobra muy poco. La realidad es que hay despachos tan exitosos como el tuyo que claramente desafían esta parte y nos quitan esa venda de los ojos porque también es muy rentable ser un buen familiarista.
hay distintas aristas y eso va a ser parte de la charla esta vez o se va a quedar para el seminario. ¿Podemos tocar un poquito de ese tema, amiga? Sí, claro que da para más, porque era lo que comentábamos, ¿no? Tengo la fortuna de haber platicado contigo, de conocerte, y era lo que platicábamos. Sí, muchas veces en materia familiar se dice, ay, no, pues es que es familiar, ¿no? O sea, ellos ni saben litigar, ¿no? Claro que sí. O sea, y aparte de todo, nosotros aprendimos de ustedes, los penalistas, que yo supongo que todos conocen la carrera del maestro Aresbir. Es un maravilloso penalista, es un excelente profesionista, y aparte es un amigo que, de esos que uno agradece porque respeta mucho el trabajo de los demás. ¿Y por qué lo digo? Quizá muchos digan que no tiene caso, sí tiene caso, porque cuando alguien respeta tu trabajo desde forma profesional, lo respeta y aparte de todo lo alimenta, es algo maravilloso y creo que son de las alianzas que tenemos que hacer como entre abogados para perfeccionar esta parte, porque desgraciadamente está muy viciado y sobre todo en materia civil, familiar, está muy viciada esta parte de hacer un trámite mal hecho y entonces vienen al despacho a tramitar cosas que ya, y bueno, yo les digo que ya están muy manoseadas porque ya pasó por N cantidad de abogados que no llegan a lo que deben, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, en un divorcio, es que, mire, él me engañó y me dijo, ¿verdad que yo me puedo quedar con todo? No, esto no es así, es así. Entonces los tienes que plantar bien, ¿no? En dónde están parados, porque no vas a prometer a un cliente algo que no le vas a dar, que no te va a asistir la razón, porque no la hay, ¿no? Y que sí hay muchas cuerdas sentimentales y a lo mejor hay la forma como de evadirlo, pero la cosa es tratar de hacerlo lo mejor posible y con los instrumentos que nos dan. ¿Qué nos da eso? La experiencia y la constante preparación, así como este curso, esta plática, se va a convertir y así será en un seminario y entonces es una continua preparación porque todos estamos en lo mismo. Eh, Todos, no importa el tiempo de experiencia que tengamos, nos tenemos que seguir en preparación continua, justo para ver este toque que se va dando en otros estados, otras formas de litigio, otras formas de cobrar honorarios y hacer estas alianzas, porque de eso sirve también, de ir viendo perfiles y llenarte de gente que te sume y que te prepare y que te lleve al extremo para que tú sigas en una continua preparación. Así es, y fíjate, si me permites, eso que acabas de decir es bien interesante. Y cuando nosotros nos dedicamos a postular en materia civil, en materia familiar y en específico en materia familiar que va enfocado, este taller que vamos a tener 2 días, el miércoles 13 y viernes 15, pareciera que no, pero cuando nosotros le damos una buena atención al cliente y se nota desde el momento de un escrito inicial de demanda o solicitud, en este caso cuando son divorcios, cuándo es un buen abogado. No es necesario hacer unas demandas de 20, 30 páginas y una narrativa que parece telenovela mal contada. Creo que desde ahí hace mucha falta tener buena técnica, Maribel, porque además cuando nosotros somos buenos en la materia a la que nos dedicamos, son clientes que se quedan ahí de por vida y que te van pasando ya otro tipo de asuntos, otro tipo de materias. No podemos minimizar este tipo de circunstancias. Aquí me gustaría que comentaras un poquito dentro del temario que tuviste a bien desarrollar para este taller de 2 días. Hablas, dices, concepto a la luz del Código Nacional de Procedimientos Civiles y el derecho internacional, hablando en específico del divorcio, que nos comentaras esa parte del derecho internacional, porque evidentemente cuando estamos hablando de divorcio y las relaciones familiares, tiene que verse también con una cuestión de perspectiva de género y una perspectiva de infancia, porque no podemos dejar de lado la cuestión de los derechos de los menores que se ven implícitos en cuestiones relativas al divorcio. Este punto justo que acabas de tocar, Cris, es súper importante y creo que nos daría para una plática como de 1000 horas. ¿Por qué? Porque ha tenido tanta dinámica la materia familiar que tantos años se mantuvo como en un estatus, ¿no? Del deber ser. Creo que es una de las materias más moralistas que hubo, que tenía que ser el deber ser de la familia. Ahorita la familia simplemente es esa unión que se hace entre dos personas, ¿no? Ya ha cambiado tanto, ha sido tan relevante que ya puede ser hombre, 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 mujer, o sea, todo esto de las sociedades de convivencia, que siempre les digo, si entre dos personas nos ponemos de acuerdo con las sociedades de convivencia, que pueden unirse hasta los poliamorosos, por ejemplo, también ellos tienen que estar a la luz de este código, estas nuevas reformas, porque al final del día ellos también van a necesitar que se les haga la seguridad jurídica, se les tramite esta estabilidad de la repartición de bienes de qué es lo que va a pasar con los menores, ¿no? En caso de que haya, por ejemplo, adopción y demás,
¿qué es lo que pasa con todos ellos? ¿Por qué lo preví esta parte del temario en materia internacional? Justo por eso, por los cambios que ha tenido, el que ya la familia no tiene que ser antes, por ejemplo, antes de las reformas del 2009, tenía que ser hombre y mujer con el afán de procrear. Bueno, y si no procreabas, entonces no eras familia. Así, ahorita a lo mejor no suena como una idea muy desajustada a la realidad, pero antes así lo era, o sea, era para prever, para la conservación de la especie, ¿no? Ahorita es simplemente por voluntad propia que quieren estar juntos y por voluntad propia separarse. ¿Por qué mencionaba también en materia familiar? Todo lo que es seguridad social no estaba tan beneficiada para cuestión del género masculino, ¿no? O lo que se considera el género masculino, no eran los más beneficiados, simplemente el seguro social. En cuestión de las prestaciones que se daban para servicios de guarderías y demás, hubo que hacer una reforma, hubo que acudir a la Corte Interamericana a fin de que ellos previeran que también, así los hombres también tienen derecho a contar con esos beneficios sociales, ¿no? Como es el servicio de guarderías para padres y también el que fueran pensionados una vez que su esposa ya no estuviera en vida, ¿no? Pues por eso, a la luz de la materia internacional, es toda esta parte de cómo se ha consagrado ya la familia, cómo se tiene este estatus, que no nos pide otro requisito que esa unión de dos personas por la vía civil y que marca la ley, y no hacer el abuso de la suplencia de la queja, que es lo que nos atañe en materia familiar, ¿no? O sea, en materia familiar tenemos clara que si no lo hago bien yo, seguramente el juez me va a decir en una prevención que lo haga bien, ¿no? Entonces, sí, incluso para el convenio, ya una vez que se entrega en el mismo Código Civil de la Ciudad de México, dice que el juez tendrá que aplicar la suplencia de la queja. O sea, no nada más se convierte en un revisor, sino que él, por esa virtud de la suplencia de la queja, podrá decirnos en qué estamos bien o en qué estamos mal. Todo eso en materia internacional se ha venido actualizando, se ha perfeccionado y nos da como otras direcciones en las que se puede llevar a cabo la disolución de las personas y todas las probables escenarios que se pueden dar. Decíamos lo mismo, a lo mejor es de lo más común, pero no todos lo hacemos bien. Y digo lo hacemos porque todos estamos en la misma preparación, en la misma línea. Nadie tiene la verdad por las manos, y menos ahorita que vienen estas reformas. Vamos a ver cómo se da, ¿no? Lo que pasó en materia penal, que todos los penalistas que no supieron cómo agarrar el toro por los cuernos cuando llegó sus reformas, eran pocos, entonces cada quien litigaba como Dios le daba a entender, incluyendo los jueces, ¿no? Desahogaba sus audiencias orales, como Dios le debe entender. Lo mismo va a pasar ahorita, va a ser una etapa de cambio, donde tenemos que estar bien preparados. Por algo que me alegra mucho es que estas reformas nos van a obligar a tener que tener en cuenta todo lo que hay en materia internacional, que ya venía la reforma de la misma Constitución, y aplicarla a los criterios, ¿no? Como son estas perspectivas de infancia, las perspectivas de género, y que no siempre son bien aplicadas. Muchas veces nada más se ponen como relleno, pero realmente no se le hace saber al juez por qué se tiene que decidir en uno u otro sentido. Así es, pues ahí es muy interesante todo esto que comentas. Y bueno, pues les compartimos a la gente que está sumada en redes sociales, todos los que están dentro de la plataforma de Zoom de INDECAC. Este es un gran taller práctico. A nosotros nos gusta mucho escuchar a los jueces, pero hay que compartir toda esta experiencia que nosotros tenemos como abogados postulantes. Y créanme que yo siempre he dicho algo que a lo mejor se puede oír muy fuerte, Maribel. Yo siempre digo, más vale que nos conozcan por buenos y no por baratos. Y eso depende de qué tan capacitados estemos, ¿no? Tú decías algo que es bien usual, ¿no? Ahí por la zona de juzgados ves muchos letreritos de 3,000 pesos, los divorcios. Híjole, deja mucho que desear eso. Nosotros como profesionistas y siendo buenos profesionistas, no estamos para establecer ese tipo de anuncios, ¿no? Entonces, vamos a estar con esta capacitación con mi querida maestra Maribel Ayala Jiménez, abogada postulante, especialista en materia familiar. Va a estar compartiendo con nosotros un taller de 2 sesiones. Van a ser 6 horas en total, de 19 a 22 horas, mañana miércoles 13 y viernes 15 de marzo. Va a estarnos hablando de los tipos de divorcio y las vías procesales previstas por el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Va a hablarnos tanto del divorcio bilateral,
como el unilateral. Y aprovechando ahorita que tenemos mucha gente conectada dentro de la plataforma de Zoom, tanto en Facebook, ¿qué te parece, mi querida Maribel? Y porque es la primera vez que vas a estar aquí con nosotros y de verdad tenemos ganas de empezar con estos talleres, pero que sean impartidos por abogados postulantes también. Les voy a lanzar una oferta a las primeras 30 personas que compartan esta transmisión y manden captura, que en lugar de que paguen 599, fíjense, es un precio extremadamente accesible, es un curso totalmente virtual, solamente van a pagar 499 pesos por las 2 sesiones que va a estar compartiendo mi querida Maribel. Entonces, ahí está, aprovechen solamente los primeros 30. Tenemos esta oportunidad para hacerlo y arrancar con este gran taller el día de mañana, miércoles 13. Pues Maribel, nos has compartido muchísimo. Yo siempre digo que estas pláticas se convierten en pequeñas, grandes clases previas al inicio de nuestros talleres. Entonces, será un gusto tenerte aquí con nosotros el día de mañana. Para mí lo será también como lo fue ahorita. Muchas, muchas gracias por la invitación y sí, mañana nos vemos. Y ya nada más para ir finalizando, para los que están en redes sociales, los que están dentro, es un plus que nos digas, en este taller de 6 horas que vamos a tener, vamos a hacer esta cuestión práctica. Algo que nos puedas comentar, por favor. Sí, claro, me encantaría que pudiéramos el día de mañana los que se inscriban, que pudiéramos prender cámaras todos para que podamos tener esta plática, que resolvamos dudas, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, que es muy común, no todos lo hacemos bien, entonces tenemos que ser como muy puntuales, darles esta plática a fin de liberar sus dudas, de saber cómo se interpone, qué sí, qué no, cómo se hace un escrito, cómo debe de hacerse lo más adecuado posible, lo más en corto posible y que se pueda entender lo que estamos solicitando, que es una separación, el que podamos platicar, el que podamos interactuar de tal forma que sea benéfico para todos, cómo se va a tramitar, ante quién se va a tramitar, ante qué autoridades, cómo se turna incluso, lo decía el maestro Lisbir de mi equipo, que él ya conoce nuestra forma de trabajo, uno siempre se rodea de gente que aporta, ¿no? Y realmente tengo la fortuna de tener un equipo muy, muy bueno y que ellos son quienes salen a tribunales y entonces piden el turno y entonces piden el expediente y entonces lo turnan. ¿Qué hacer cuando no lo puedes turnar rápido? Porque pues va dirigido en su mayoría a abogados. ¿Qué hacer cuando te interrumpen estos turnos o cuando tarda en salir la publicación y tú traes al cliente atrás de ti por una cuestión que no debería ser tan tardía, ¿no? Vamos a redactar una demanda, si así lo permiten, incluso si ustedes se les facilita y lo quieren así, pueden mandar ejemplos, quien apenas vaya empezando, pueden mandar ejemplos, les dejaré mi correo electrónico, les contestaré ahí para hacerles ciertas observaciones y esta interacción, que es lo que hace que sea provechoso, ¿no? El poder tener la práctica aplicada a las necesidades que tengan como litigantes. Muchísimas gracias. Fíjate, queremos abusar un poquito de ti. Hay una pregunta aquí de Osorio García Genezaret. Dice, tengo una duda. Conforme al artículo 666 del Código Nacional de Procedimientos Civiles, ¿será un requisito indispensable contar con especialidad en materia familiar cuando hay derechos de menores involucrados en juicio? ¿Y cómo se va a satisfacer ese requisito? Es algo que ahí traemos. Ya ves que eso pasó también y pasa mucho y hasta amparos se promueven en materia de justicia penal para adolescentes. Sí, justo eso pasó y es un tema que también traían los penalistas y ahorita en el 667, el nuevo código, está previendo no como tal especialistas, vaya, que sean acreditados académicamente, sino se tiene que demostrar de cierta forma por el litigio, por demás, pero hay una laguna enorme en ese sentido. Ahorita que acaban de publicar la ley para medios alternos de justicia, hay que atender a ella para hacer la suplencia y poder trabajar de la mano para demostrar esta especialidad, pero no se refiere a una especialidad o a una certificación ante la Secretaría de Trabajo, porque no existe un organismo actualmente que nos haga esa certificación. Y justo como bien dices, Cris, es el problema que pasó en la justicia para adolescentes, ¿no? Que tenían que ser especialistas en ellos. No sabemos cómo va a aplicar en la Ciudad de México, no sabemos cómo va a aplicar en cada uno de los estados, pero actualmente no existe una autoridad que te diga, ¿sabes qué? Si no es publicado por si no está avalado con cédula profesional o por la SEP o puede ser por el tiempo que tienes litigando en materia, es una laguna enorme que se va a ir trabajando poco a poco junto con la ley que se acaba de publicar de justicia alternativa para ver de qué manera se va a hacer ese enlace, pero probablemente pase como en justicia para adolescentes en materia penal,
que tendrás que acreditarlo simplemente pues con el mismo, con el rigor que tienen los jueces para poder aplicar y instruirle al abogado pues que realmente no está viendo por los intereses de los menores, ¿no? O sea, realmente tendría que ser así porque en materia penal lo es, que cuando no tienen esa preparación es notoria y el juez se los hace saber durante el procedimiento, pero actualmente no hay una certificación en un organismo, ni tampoco lo dice como tal que tendrá que ser avalada por una institución. Esa especialidad no se refiere a una especialidad académica, sino laboral, en fin, se puede interpretar de distintas maneras. Así es, porque va a pasar lo mismo, digo, en la cuestión de justicia penal para adolescentes y que por eso se promueven mucho los amparos indirectos por parte de los abogados, porque la ley es ambigua. Dice una que sea especialización, sí, pero no me estás pidiendo ni un título ni una cédula profesional. Entonces, con que yo te acredite que estoy capacitado, que tengo determinadas horas en capacitación, te demuestro que tengo esa especialización, ¿no? Porque eso ha estado pasando. Entonces, es un tema bien interesante que ahí lo iremos trabajando, pero mientras, como dice mi querida Maribel, no esté regulado bien, de manera clara, no van a poder impedir el ejercicio profesional en esa materia, ¿no? Mi querido Aresbir, pues muchísimas gracias por traernos a esta excelente abogada postulante que mañana va a compartir con todos nosotros esta experiencia que necesitamos de esa práctica diaria, porque no hay como el que lo hace, el que obtiene los resultados, buenos, malos, como sea, porque también tenemos que hablar con claridad, pero que está en el campo de batalla todos los días. Es un gusto, amiga. Ahí está la maestra Maribel, vas a ver que les va a encantar. Van a aprender muchísimo, de verdad muchísimo, y es una materia pendiente que tenemos en INDECAG y que vamos a fortalecer mucho, vas a ver. Pues ahí está, de verdad, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que nos siguen en redes sociales. Ahí está la oferta para los primeros 30 que compartan esta transmisión. Un taller extremadamente accesible por las 2 sesiones, son 6 horas de clase práctica que vamos a tener este miércoles 13 y viernes 15 con mi querida maestra Maribel Ayala respecto de los tipos de divorcio con base al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ahí les dejamos toda la información a toda la gente que está dentro de la plataforma de Zoom. Ya tienen ahí la información y arrancamos mañana, Maribel. Te vemos el día de mañana. Va a ser un gusto, nos vemos el día de mañana y gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Aresbir. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Bye.